Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, aquí por TC Televisión en este domingo 20 de febrero. El día de hoy para tratar sobre el rol que ha jugado en el país, en nuestro Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana. Pero más allá del Consejo de Participación Ciudadana, el rol que ha jugado la ciudadanía en esto que el proceso constituyente que se inició en Montecristi denomina como participación ciudadana para la construcción de una sociedad transversal. En el país tenemos una verdadera participación ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana representa este anhelo, esta intención, este querer de la ciudadanía. Hemos sabido construir ciudadanía para fortalecer la institucionalidad de nuestro Ecuador. Bueno, para aquello hemos invitado a un catedrático de la Universidad Andina y ya amigo de casa, Hernán Reyes. También hemos invitado a dos actores y protagonistas del Consejo de Participación Ciudadana que se supone representan a la ciudadanía. Me refiero a la vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Andrea Rivera, y a su vicepresidente, Fernando Cedeño. A quienes los saludo, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y para comenzar este diálogo, este debate en esta mesa de trabajo de Pulso Político, los invito a que veamos el video introductorio de Pulso Político preparado por Carlos Andrés Núñez. Veamos. Luego que en marzo del 2010 entró en funciones del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que desde el 2008 fue solo de transición tras aprobarse la nueva Constitución, el organismo que forma parte de la función de transparencia inició un camino que ha estado envuelto por críticas. La Carta Política, en su artículo 207, creó esta entidad que entre sus principales atribuciones tiene promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social, pero además organizar el proceso para la designación de autoridades a través de comisiones ciudadanas. Es precisamente en este punto en el que se ha generado mayor polémica, pues la efectividad del Consejo de Participación ha sido cuestionada duramente, a tal punto que el asambleísta Marco Murillo impulsa un juicio político en contra de la presidenta del organismo, Marcela Miranda. Es claro, simplemente incumplimiento de la Constitución. El legislador, quien tuvo el respaldo de 40 asambleístas de distintas bancadas, manifiesta que el Consejo no ha cumplido con el principio de interculturalidad que manda la ley. Esto en el caso de las ternas enviadas por el presidente de la República cuando se designó a los superintendentes. Pero además dice que preocupa que el Consejo no ha cumplido con los plazos que manda la Constitución. Se refiere al artículo 20 del régimen de transición institucional que señala: en un plazo no mayor de 180 días se organizará el Consejo de la Judicatura. Sus integrantes se designarán por el procedimiento establecido en la Constitución. Todas las instituciones del Estado tienen escenarios de rendición de cuentas previstos por la Constitución. Estos escenarios tampoco se han activado. Sin embargo, en el organismo de participación ciudadana se tiene un argumento. En ningún momento, en ninguna de las leyes, ni el reglamento ni en la Constitución, se señala que hay un tiempo de comienzo y un tiempo de final de los concursos. Pero el momento más crítico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sucedió cuando se decidió suspender el proceso para la designación de la Comisión de Selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, luego que varios de los postulantes seleccionados no se presentaron para su posesión. Esto poco después de que el presidente Rafael Correa presentó una propuesta de consulta popular en la que consta precisamente la reestructuración de la Judicatura. Las consecuencias sí son graves, porque si el Consejo hubiera cumplido con esta función, en octubre hubiéramos tenido a un Consejo de la Judicatura electo conforme a la Constitución, vía concurso de méritos y oposición. Y el presidente de la República no hubiera tenido que acudir a una consulta popular para tratar de reestructurar un Consejo de la Judicatura. Para el sociólogo Adrián Bonilla, el Consejo de Participación Ciudadana no ha logrado ejercer a cabalidad el objetivo para el que fue creado. La posibilidad de la consulta y la probabilidad de que él sí gane en la consulta interrumpe varios procesos institucionales. En este sentido, el Consejo de Participación se queda prácticamente sin responsabilidad, sin las funciones que le otorga la Constitución. En la actualidad, varios miembros de las veedurías ciudadanas que han sido conformadas denuncian irregularidades en los procesos que apuntan a seleccionar a las autoridades. No hay ningún conflicto de poderes porque el quinto poder no tiene ninguno. Por su parte, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó por unanimidad el inicio del trámite de juicio político contra Marcela Miranda. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.
Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este reportaje. Bueno, comienzo haciéndoles una pregunta a cada uno de ustedes. Ustedes vieron este video introductorio y comienza el video enumerando algunas de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. En esta primera pregunta que le voy a hacer a cada uno de ustedes, les ruego que me contesten sí o no y después comenzamos a desarrollar este análisis que vamos a hacer. De acuerdo al artículo 208 de la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano y que fue elaborada en Montecristi, establece en el numeral 1 la siguiente función: promover la participación ciudadana, estimular procesos de liberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Esto se ha cumplido, Hernán Reyes? Para empezar, creo que no. Gracias, Hernán Reyes. Para Andrea Rivera, en este mismo orden, el numeral 2, dice establecer mecanismos de rendición de cuentas, que lo decía Adrián Bonilla, de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. ¿Lo han cumplido? Estamos caminando en ese proceso y estamos avanzando tanto en las veedurías ciudadanas como en los procesos de rendición de cuentas en todo el país. Ya vamos a hablar cuáles procesos de rendición de cuentas son los que han hecho. Y vamos al numeral 4, Fernando Cedeño, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción, que es la que menos la gente le para bola en términos populares. ¿Sí o no? Yo creo que en el caso de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, es una secretaría que a nosotros nos ha costado consolidarla. Uno, porque a nosotros nos ha tocado heredar una serie de casos que han venido represados de la anterior CC4 y de la ex Enacor. Mi querido don Fernando Cedeño, en esta etapa del programa, ¿era sí o no? Igual estamos trabajando, estamos tratando de consolidar a estas secretarías. Ok, lo noto escéptico, no muy bien convencido, pero ya vamos a desarrollar eso. No, porque usted no me permite desarrollar. No, ya lo vamos a desarrollar en esta siguiente ronda. Ahora sí, entremos en materia. Cuando Rafael Correa llega y entra en este proceso de la renovación, de la ruptura, que es evidente que sufrió el país, llega con un discurso de construcción de ciudadanía, de un gran tejido social, de reivindicar al pueblo. Y se hablaba de crear una sociedad transversal con una participación democrática tremendamente activa. Y se habló que esa participación ciudadana, a través del Consejo de Participación Ciudadana, iban a tener todas las herramientas para poder participar. ¿En qué queda esa sociedad transversal, Hernán Reyes? 2 minutos cada uno para poder hacer dinámica la conversación. Bien, creo que no debemos olvidarnos que la gran crisis que vivió el país entre 1996 y el 2005, casi el 2006, fue una crisis que reveló, yo diría, un modelo, el modelo neoliberal que hacía agua por todo lado, y que fue la propia sociedad civil, es decir, fueron los propios ciudadanos y ciudadanas del Ecuador quienes de alguna manera se rebelaron contra ese modelo. Es decir, no es que hay un gobierno que viene a crear ciudadanía o a construir ciudadanía. Quizá el gran mérito del gobierno de Rafael Correa es haber sintonizado precisamente con esas grandes energías sociales y ciudadanas que se desbocaron y que en un momento determinado derrocaron presidentes, pero que dejaron planteado sobre el tapete una serie de demandas. Creo que desde ahí el tema de la participación ciudadana es un tema irreversible para cualquier proyecto político que quisiera tener algún grado de sustentabilidad. ¿Cómo instrumentar entonces esa participación ciudadana para que no solamente sea literatura dentro de la Constitución? Bueno, hay 2 vías. La una es la más retórica, la una es la vía de la promesa, del ofrecimiento, es la vía que tradicionalmente han tomado determinados regímenes en el sentido de convocar al pueblo para que voten por ellos, convocar al pueblo a procesos electorales, pero nada más. Lo otro era generar un mecanismo diferente que permita que efectivamente la ciudadanía pueda tener una representación amplia y participación en las decisiones. Gracias, Hernán Reyes. Vamos con Andrea Rivera. Que la ciudadanía pueda tener una participación amplia. Ustedes pueden decir, representamos a la ciudadanía. El tema es que la ciudadanía se sienta representada por el Consejo de Participación Ciudadana. Usted ha sido muy crítica al interior del Consejo de Participación Ciudadana. ¿En ese sentido cree que han cumplido con las expectativas de la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía ecuatoriana muy diversa, jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, montubios, afroecuatorianos, de distintas 24 provincias del país, completamente diversas, diferentes. El sentirse representados en un consejo tal vez pueda
pueda ser difícil de alguna manera, pero creo que más allá que los 7 consejeros y consejeras intentemos representar a la ciudadanía, creo que son las políticas del Consejo quienes deben reflejar los anhelos de esa ciudadanía, de los pueblos del Ecuador, como decía yo, de esa diversidad. Creo que ha habido bastantes espacios de diálogo, de debate, de propuestas de la ciudadanía. Perdóneme la precisión, es el deber ser. El tema es, ¿somos eso? Bueno, intentamos trabajar en las 24 provincias del país, intentamos recoger las propuestas de la ciudadanía, abrir el Consejo de Participación para escuchar esas voces, para fomentar justamente la participación, tanto en los procesos de participación ciudadana, control social, de lucha contra la corrupción, a favor de la transparencia en nuestro país y en los procesos de designación de autoridades. Y la lucha y en la transparencia. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido transparente porque tiene un gran signo de interrogación. La gente los percibe como que no han sido muy independientes y autónomos. A ver, nosotros todos nuestros actos se amparan en varios principios, ¿no? Que son 12 principios que están en nuestra ley orgánica, pero yo siempre hago hincapié de 2 principios importantes, que es el principio de la transparencia y el principio de la publicidad. Todos nuestros actos son públicos, todos nuestros actos están amparados en estos principios. Yo creo que aquí también hay una parte, nosotros hacemos esfuerzos por difundir las leyes, porque ahorita no es un problema de normativa. Yo comparto el criterio de Hernán de los momentos de ruptura. En el Ecuador yo creo que la crisis institucional, que no solamente era una crisis económica del 96 al 2005, yo creo que otro hito importante es la Constitución de Montecristi, la Asamblea de la Constitución de Montecristi, hace un quiebre en la democracia del Ecuador porque cambia el modelo que se creó desde que lo diseñó el doctor Hurtado con el recambio de la democracia cuando se convocó al pueblo a votar en el referéndum por la nueva Constitución. Este modelo de Estado fracasó. Entonces tenemos un nuevo reto, y ahora se crean nuevas legislaciones. Tenemos la Ley de Participación Ciudadana, que les pidió la Asamblea en mayo del año pasado. Tenemos la Ley del Consejo, tenemos un Consejo, pero falta que la ciudadanía se apropie de estas herramientas y utilicemos esto. Yo he tenido la oportunidad por este rol de participar en diferentes foros, de diferentes talleres, por ejemplo, con la CONAJUPARE, con las juntas parroquiales del país, con las municipalidades, y gran parte de estos organismos, por ejemplo, desconocen una serie de herramientas de participación y lo más duro es que la ciudadanía se apropie de manera responsable de estos mecanismos. Ok, ir generando la cultura. Pero el tema ha pasado porque no hemos sabido construir una cultura en la ciudadanía o no hemos sabido construir una ciudadanía que tenga cultura. Creo que antes de responder eso valdría la pena también reflexionar sobre el diseño constitucional, el diseño de la Constitución. La gran innovación, una de las grandes innovaciones de la Constitución de Montecristi se refiere precisamente a la creación de 2 funciones adicionales a las ya existentes, de la clásica separación de poderes. Ahora no se habla de poderes, se habla de funciones, que es la quinta función, mal llamado quinto poder, precisamente la función de transparencia y control social. Esto ya de por sí creo que generó críticas y esto hizo que la institución más importante dentro de esa quinta función, que es el Consejo de Participación precisamente, haya nacido precisamente ya con un cierto estigma, en el sentido de que las críticas se vertieron sobre el hecho de que el Estado se arrogó las atribuciones de ser él el que hacía ciudadanía, el que construía ciudadanía desde arriba. Desde ese punto de vista hubo quienes dijeron desde ese entonces que lo que se estaba haciendo era cooptar las energías ciudadanas para de alguna manera ponerlas como instrumento al servicio de la política. Y con esto se estaba desestructurando un tejido social. Desde ese punto de vista me parece que el tema de la cultura política ecuatoriana se superpone precisamente con este diseño institucional que muchas de las personas y analistas dicen que estuvo mal hecho en Montecristi, que fue uno de los errores de Montecristi, precisamente el haber creado esta quinta función, porque lo que se ha visto estos años es un proceso paulatino de debilitamiento de lo que son las organizaciones sociales, de lo que son los movimientos sociales y un proceso paralelo de empoderamiento de lo que significa el aparato estatal y especialmente el Poder Ejecutivo. Gracias, Hernán Reyes. ¿Qué opina Andrea Rivera, lo dicho por Hernán Reyes? Coincido en algunas partes. Creo que el derecho a la participación ciudadana, a ejercer el control social, a formar parte de las decisiones de nuestro país, no depende de una institución, de un consejo, de una función, sino que la ciudadanía se apropie, como decía también Fernando, se apropie de sus derechos, del derecho a formar parte de las decisiones, de controlar desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde los pueblos a lo público, porque nos interesa a todos. El hecho de decir, ya no queremos que únicamente a quienes elegimos
sean quienes decidan por nuestras vidas, por nuestros derechos, por nuestras leyes, sino que seamos toda la ciudadanía de forma más democrática, más participativa, más plural, quienes tomemos parte de las decisiones. Pero todo esto en diagnóstico suena bien, pero lo cierto es que esta Constitución está aprobada en 2008, ustedes se posicionaron en marzo del 2010. ¿Cuál es el plan estratégico entonces para hacer que la ciudadanía participe y que no venga con un criterio de ley impuesto a la gente, sino que sea iniciativa de la ciudadanía, que querer incluirse en la toma de decisiones de un Estado? Yo creo que estamos viviendo una etapa de consolidación de estos espacios democráticos, como usted bien lo ha dicho, son espacios nuevos en la democracia del Ecuador. ¿Por qué? Porque vivimos en una transición de una democracia representativa a una democracia participativa. Porque el problema de la participación en la Constitución no solamente se lo circunscribe al ciudadano como sujeto, sino a las organizaciones sociales. Pero son espacios nuevos, son instancias nuevas, pero no estamos creando espacios electorales más que espacios de pensamiento crítico y verdadera participación. Yo creo que ahorita es muy prematuro de hacer esas premisas, no me digan en que primero tenemos que consolidar estos mecanismos, tenemos que la ciudadanía apropiarse de estos mecanismos conjuntamente con la institucionalidad, ¿no? Ok, Marco, el asambleísta Marco Murillo, si no me equivoco, decía: el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido con su labor y está llamando a juicio político a Marcela Miranda. Por otro lado, la consulta popular que plantea el presidente y que hoy ya la Corte Constitucional ya la aprobó, definitivamente deja en el congelador al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Esto no significa entonces, Hernán Reyes, que debe haber un renacer de nuevo de los conceptos y de las funciones de participación ciudadana? Definitivamente. Cuando se habla, por ejemplo, de promover la participación ciudadana, la organización social, la participación además deliberante, deliberativa, etcétera, yo creo que se está prácticamente pensando en un país que no es el que tenemos estos últimos 4 años, más allá de todos los plazos, de los procesos de transición que efectivamente vivimos. La cultura política, contestando a la pregunta anterior, de los ecuatorianos, es una cultura política, yo diría, por un lado, tendiente a creer en una dirección vertical. Lamentablemente creo que hay una tendencia al autoritarismo en la cultura política de los ecuatorianos, que choca con una red, con un tejido social muy fuerte de reivindicación y de demanda cuando sienten afectados sus derechos. Por lo tanto, yo creo que había terreno fértil para que el Consejo de Participación hubiera podido intervenir. Lamentablemente no ha sido así y creo que efectivamente ahora habría que pensar en procesos de reforma a la Constitución, me parece a mí, para que se pueda efectivamente recanalizar lo que son los procesos de promoción de la participación ciudadana y de alguna manera se libere inclusive esta especie de tutelaje que me parece tiene el Consejo de Participación Ciudadana hacia el Ejecutivo. Yo creo que no solo se trata de rumores, del hecho de que un momento determinado el Ejecutivo tiene, hay una división de fuerzas al interior del Consejo de Participación. Y que esa división de fuerzas reproduce la correlación de fuerzas al exterior, es decir, el oficialismo por un lado y la oposición por otro lado. Esos dos son los frentes que estarían internamente tratando de buscar el poder y tomar las decisiones. ¿Y ese tutelaje existe, Andrea Rivera? Porque en el numeral 2, el mismo artículo 208 habla de una de las funciones: designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura luego de agotar los procesos de selección correspondientes. Si bien la consulta popular es un hecho, no hubo el quórum para la instalación de la comisión de selección, etcétera, etcétera, pero tampoco se los vio a ustedes con un gran liderazgo para pelear el espacio que por Constitución le correspondía. Bueno, la atribución del Consejo de llevar adelante los procesos de designación de autoridades, que la Constitución nos habla de procesos diferentes, más democráticos, más participativos que lo que teníamos en la Constitución del 98. La Constitución del 2008 nos habla de participación ciudadana, de veeduría social, de impugnación, de postulación, de comisiones ciudadanas de selección, de interculturalidad, de paridad de género, en todos los organismos como el Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, como los otros que serán elegidos. El hecho de que la propuesta de hoy del Ejecutivo sea una consulta para cambiar la forma de designar al Consejo de la Judicatura es responsabilidad ya del Ejecutivo. El Consejo de Participación Ciudadana... No, pero la responsabilidad Ciudadana, sí es del Ejecutivo que haber mandado la consulta popular, eso es evidente. Pero ustedes tenían que defender un liderazgo. Así es. Personalmente, como consejera de esta instancia, hice varios pronunciamientos, además de pedido al Pleno del Consejo que vayamos hacia la Corte, que
hubiéramos ido en tiempo pasado, porque ya este momento no tendría sentido ir hacia la Corte para dar a conocer nuestros puntos de vista, para defender los derechos de participación, no las atribuciones del Consejo de Participación, porque las atribuciones continúan: el fomento de la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la designación de otras autoridades. Ya no el Consejo de la Judicatura tal vez, pero todo un grupo de autoridades. Pero vamos hablando, ese espacio que ustedes han perdido, cuando Marcela Miranda en una entrevista en la revista Vistazo dice: hemos tenido muchos diálogos, hemos tratado de ver un mecanismo que nos permita cumplir con la Constitución, hemos hecho la consulta a la Procuraduría, el problema es de procedimiento, cómo vamos a proceder frente a este nuevo hecho político que en nuestra agenda no estaba. Es una respuesta muy timorata, Fernando Cedeño. Yo creo que se describen los hechos. Pero es que la ciudadanía no está para que describan los hechos, la ciudadanía está para que luchen por los derechos que a la ciudadanía le otorga la Constitución. Por supuesto, pero también tenemos que ver varias cosas. O sea, ¿cómo era el pasado? Yo creo que Andrea hizo una muy buena síntesis de que en el pasado las autoridades de control se elegían mediante acuerdos y componendas en el Parlamento. Tanto es así que habían partidos políticos que no ganaron las elecciones desde el año 86, y desde ahí igualmente controlaban todos los organismos de control del Estado. Entonces, esa era la democracia del pasado. Yo creo que ahora tenemos un nuevo tipo de democracia. Nosotros hemos hecho, este problema no lo suscitamos nosotros. Nosotros de manera responsable asumimos el reto de determinar lo que no podíamos nosotros, y eso hay que entenderlo. Las comisiones ciudadanas de selección, no es el Consejo de Participación Ciudadana el que lleva a cabo el concurso de mérito y oposición de las autoridades. Esa comisión de selección. Pero esto es importante que la gente lo diferencie. ¿Por qué? Porque cuando se habla del Consejo se habla de manera muy abierta, ¿no? Y no ponemos los puntos sobre las IES, no explicamos de manera didáctica cómo es este proceso de selección de autoridades, porque este proceso de selección de autoridades implica dos concursos a la vez, o sea, de manera diferenciada. Entonces, es importante que la gente entienda que no podíamos convocar a las comisiones, al concurso de comisiones, de mérito y oposición del Consejo de la Judicatura, por cuanto este cuerpo estaba constituido por 10 miembros y 5 no concurrieron a la posesión y presentaron excusas de dilatoria ante la consulta presentada por el Ejecutivo. Es decir, se bloquearon, pero Hernán Reyes, Fernando Cedeño dice, antes los jueces eran designados a dedo por el Congreso y se politizaba. ¿Y qué riesgo, y qué garantías hay que hoy ese nuevo Consejo de Judicatura, esa nueva reestructuración de jueces sea distinto a lo del pasado? Vuelvo al diseño constitucional. Me parece que este es un juego a tres bandas, en el cual están en un lado el Ejecutivo, en el otro lado el Legislativo, en el otro lado el Consejo de Participación, por no hablar de la función judicial. ¿Qué ha cambiado? Ya no es el Legislativo el que tiene el poder. Este era uno de los elementos, quizá no solo de acumulación de capital político en el Congreso Nacional, sino también de pugna y de disputa con el Ejecutivo, porque ellos nombraban las autoridades de control y nombraban también los jueces. Se cambia a que sea este Consejo de Participación el que a través de comisiones ciudadanas nombre a las autoridades. La idea es buena en primera instancia, porque parecería ser que se despolitiza un tema que debería ser un tema mucho más meritocrático, ahí sí. El problema es que en su propio origen, el Consejo de Participación de alguna manera tiene cuentas que saldar. No son representantes de la ciudadanía. Ninguno de los 7 miembros del Consejo de Participación representan a la ciudadanía, por más que existan criterios de género, por más que existan criterios de interculturalidad. Ellos fueron designados por un mecanismo nuevo, inventado en Montecristi, que se llama meritocracia. Y esa meritocracia, aparte de que fueron algunos de ellos, sobre todo en el Consejo Transitorio, fueron cuestionados, no les amerita, digamos, que tengan una representatividad política real, y eso hace que sean más fácilmente influenciables por un poder que crece cada vez más, que es el del Ejecutivo. Cuando tú hablas de una reforma constitucional, entonces estás hablando de que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean de elección popular. No, yo creo que eso desnaturalizaría la idea inicial de Montecristi. Yo diría una reforma para que permita, de alguna manera, no hacer que el Ejecutivo pueda tener una influencia, como se ha visto que ha tenido efectivamente en las decisiones. El nombramiento de la superintendente de compañías, yo creo que fue un caso clarísimo, que de alguna manera inclusive frente al cual le ha causado problemas a los miembros del Consejo de Participación, y que refleja precisamente una debilidad congénita de ese Consejo. Pero todo gobierno tiene
tiene un grado de influencia en este tipo de instituciones, Hernán Reyes? El problema es que el presidencialismo creciente que otorgó, digamos, la nueva constitución al mandatario, en este caso al presidente Correa, hace que esa influencia que tenga el Ejecutivo sobre las otras funciones del Estado, incluyendo el Consejo de Participación, que tiene una tarea importantísima de nombrar autoridades de control, sea tremendamente riesgoso. Sin perjuicio que Andrea Rivera pueda opinar sobre lo dicho por Hernán Reyes, se habla, y uno de los argumentos del gobierno es que ustedes se han demorado en este proceso del Consejo de la Judicatura, y dice que aquí tenían un plazo terminado y que no lo han cumplido. Pero, ¿dónde está la defensa? Y lo que yo digo es, ¿dónde está la defensa del Consejo de Participación Ciudadana? Porque la disposición transitoria habla que a partir de que luego de aprobar la Constitución, en la Asamblea, por ejemplo, tenía 360 días para aprobar algunas leyes. Sin embargo, ustedes se quedan callados. Bueno, el plazo que habla la disposición transitoria nos habla de 180 días. Y no nos dice antes de qué o después de qué. Entiendo que nosotros llegamos en marzo del 2010, 18 de marzo del 2010, después de mucho tiempo ya aprobada la Constitución. Nosotros, yo fui una de las consejeras que planteé en mayo de este año una propuesta al Pleno del Consejo para que emprendamos ya los concursos, toda la designación de autoridades, porque es un proceso bastante, como hemos visto ya en la práctica, engorroso, con sus plazos, hay un debido proceso, tiene que publicitarse, tiene que difundirse, abrir a la participación en 24 provincias, tiene Pero su tiempo, la parte logística operativa está claro, el tema es, ustedes no tuvieron, y vuelvo a insistir, el liderazgo de defender lo que la Constitución les daba. Bueno, creo que el conjunto de la institución falló. Yo creo que algunos consejeros y consejeras hemos dado a conocer nuestra posición, y dentro del Consejo yo he planteado con mucha fuerza el hecho de que en este momento nosotros debemos cumplir la Constitución que está vigente. Si la Constitución llega a enmendarse porque el pueblo ecuatoriano decida que por mayoría de votos que se enmiende, en ese momento nos regiremos a la nueva Constitución. Pero hasta estos días la Constitución está vigente. La Constitución dice que el Consejo de la Judicatura se compone por 9 vocales principales, 9 vocales suplentes que salen de un concurso de oposición y méritos llevados adelante por comisiones ciudadanas de selección donde participa la ciudadanía. Entonces lo que usted está diciendo es continuemos con el proceso de selección. ¿Eso es lo que está diciendo? A ver, el 19 de enero se paralizó, podemos decir, no oficialmente, pero en los hechos se paralizó el concurso del Consejo de la Judicatura. Es un mes que nuestro Consejo no ha tomado ya una decisión de plantear ¿lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? ¿Lo suspendemos o no? ¿Y por qué? Que los 7 consejeros hayamos discutido eso no ha sucedido hasta el momento. Ya es un mes que ha pasado eso. Pero un tema tan importante, Fernando Cedeño, que ni siquiera ustedes se han reunido para discutir el tema. Bueno, sí nos hemos reunido. Pero Andrea Rivera está diciendo otra cosa. Lo que no hemos tomado son resoluciones en función de esos planteamientos. Yo creo que ahorita hablar sobre la leche derramada sería ocioso. Yo creo que tenemos un hecho concreto, que es el pronunciamiento de la Corte Constitucional, donde de manera expresa nos dice: queda sin efecto el concurso de mérito y oposición que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura para la designación de los nuevos vocales del Consejo, que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana para la designación de los nuevos vocales. Entonces, esto es mandatorio. Esta es una posición expresa de la Corte Constitucional. Pero antes de eso yo quiero un poco esclarecer una posición que lo dijo Hernán, que si dicho así queda en el aire. A ver, la facultad que tiene el presidente de designar ternas es una disposición constitucional que no se la hemos dado nosotros ni se la ha dado nadie, se le da la propia Constitución, se lo dieron los asambleístas constituyentes para que el presidente de la República sea la persona que elabore la terna. Y eso se hizo, y eso se realizó mediante un proceso de impugnación. ¿Te refieres al superintendente de compañía? De todos los procesos, de las 4 autoridades que le faculta la Constitución al señor presidente de la República. Entonces los nombres no los hemos puesto nosotros, los nombres son facultades que tiene el propio presidente. Y nosotros teníamos que designar en función de luego culminado el proceso de impugnación a las personas de eso. Entonces hemos tratado de respetar eso. Entonces, dicho las cosas así, suena como un proceso como que nosotros estamos obedeciendo. No, son facultades constitucionales. Entonces yo creo que esas cosas hay que puntualizarlas y aclararlas. Ok, Hernán Reyes tiene derecho a la réplica y nos vamos a un corte. Bueno, yo no lo digo yo en particular, ni lo digo en términos tan generales. Creo que ha sido un cuestionamiento abierto. Creo que varias personas que han opinado con bastante conocimiento de causa a través de los medios de comunicación precisamente han señalado que ese hecho es un hecho que revela la fragilidad y la debilidad. No me cabe duda de que una institución que recién nace y que encima pasa de ser transitoria a contar con miembros definitivos, que no está presente en el imaginario, digamos, de los ecuatorianos, de los ciudadanos ecuatorianos, tenga que abrirse paso con mucha mayor dificultad que una función o un poder del Estado ya instituido. Sin embargo, yo creo que es bastante claro que la ciudadanía no tiene
o tiene muy lejano todavía la importancia o el peso que podría tener el Consejo de Participación en la vida nacional. Yo creo que cada vez el ojo de la ciudadanía está más presente en que el presidente de la República es el que tiene los hilos conductores. Gracias, Hernán Reyes. Bueno, y con la venia de ustedes nos vamos a una primera pausa y regresamos con más de Pulso Político aquí en TC Televisión. Estamos de vuelta, amigos televidentes, aquí en Pulso Político, en TC Televisión. Recuerden que estamos con Hernán Reyes, Andrea Rivera y Fernando Cedeño. Este programa, usted puede interactuar a través de nuestro Twitter, @PulsoPolíticoTC. Puede verlo también en www.ecuadorenvivo.com y en nuestra página web www.carlosrabascal.com. Voy a comenzar por la dama, Andrea Rivera. Andrea, Marcela Miranda, Juana, que también le llaman en la revista Vistazo, dice, nosotros a la primera semana de junio ya hubiéramos tenido designados a los vocales del Consejo de la Judicatura. Si de por medio estaba la consulta y supongamos que se llamaba en mayo, si se aprueba el sí, en ese momento teníamos un problema de tipo legal fuerte. Es decir, si ustedes hubieran realizado los plazos que tenían estipulados, ya en junio teníamos el Consejo de la Judicatura funcionando. Hoy no va a ser así. ¿De qué se trata esto? ¿En que se confía más en el presidente de la República o que se desconfía del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, el Consejo de Participación empezó ya el proceso de designación de los y las vocales del Consejo de la Judicatura a la par de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Eran procesos que iban paralelos y como conocemos en estos días, el concurso para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía está caminando y está planificado que para el 10-11 de junio contaremos con esa autoridad, como debía ser también con los y las vocales del Consejo de la Judicatura. Lo que relatamos hace un momento, la no posesión de los delegados de las funciones del Estado, el no convocar y el no dar una salida a lo que sucedió, ha llevado a que se suspenda el concurso. ¿Cómo interpretar que sí pueden manejar el proceso el fiscal, que de acuerdo al planteamiento original del Ejecutivo, el fiscal iba a formar parte del Consejo de la Judicatura, ahora es un delegado del fiscal a través de una terna y no lo puedan hacer para el Consejo de la Judicatura? Ahí hay algo que no empata. Es lamentable porque se mantiene todo lo que la Constitución dice en 6 concursos de oposición y méritos, menos en el del Consejo de la Judicatura. Entonces, el del Consejo de la Judicatura no va a haber participación ciudadana, no va a haber postulaciones de la ciudadanía, no creo que se consideren impugnaciones de parte de la ciudadanía a quienes van a integrar luego el Consejo de la Judicatura. Se plantea que lo que se aprobó en el 2008 por la mayoría del pueblo ecuatoriano ya no va y que ahora va una propuesta del presidente ahora, muy diferente. Permítame ir donde Fernando Cedeño, su colega. La misma Marcela Miranda en la revista Vistazo dice, hemos dicho que hicieron lo que quisieron, que boicotearon, que irrespetaron. Nos hemos pronunciado en relación a eso. Entonces, la propia presidenta dice que los han boicoteado. Por supuesto, entonces yo no sé, ahí cuando Hernán dice que nosotros somos sucursal del Ejecutivo, es una posición valiente, digna de Marcela, de expresar y de describir una situación real. Por eso nosotros hemos dicho, por eso repito, a mí me parece ocioso seguir hablando sobre el pasado. Lo interesante es, y es importante aclarar a la compañera Andrea... Pero si existe ese boicoteo, ¿qué legitimidad tienen? A ver, nosotros hemos expresado nuestra posición. A ver, ¿qué es más democrático? ¿El pronunciamiento mediante una consulta popular del pueblo ecuatoriano o una decisión de una resolución de un cuerpo como nosotros? ¿No fueron timoratos? Puede quitarnos lo que sea. Yo personalmente creo que fuimos responsables. Yo creo que fuimos responsables porque lo irresponsable hubiera sido convocar a un concurso que a la postre iba a fracasar porque estaba en ciernes una consulta. Yo creo que fuimos tremendamente responsables. En eso discrepa con Andrea Rivera. Y la historia yo creo que nos va a dar la razón en la medida en que ahorita tenemos un pronunciamiento de manera expreso de la Corte Constitucional y nosotros tenemos que suspender eso. Eso es evidente. Y además, en el momento en que se constituya, y es importante que se aclare, nosotros vamos a estar en la etapa de impugnación de las ternas que presenten los delegados. Fernando, los delegados. Es evidente que la Corte Constitucional ya se pronunció y que hoy, y en esto, pues a pesar de que Andrea Rivera dice que debe seguir el proceso, la Corte ya suspende el tema de ese proceso. Pero le dan, y vuelvo a insistir sobre el mismo tema, les dan la posibilidad de elegir al fiscal o de iniciar el proceso de selección del fiscal, que es el representante de la ciudadanía para los
juicios correspondientes. Y la estadística dice que la mayoría de las audiencias fallidas es por causas imputables a los fiscales. Es decir, es un actor importante dentro del sistema judicial, pero sin embargo no les dan el tema del Consejo de la Judicatura. ¿Qué lectura le da, Fernando? Yo la lectura le doy es que ¿sí? En las preguntas que el Ejecutivo presenta no está el tema de la Fiscalía, tanto es así que no hemos tenido ningún problema. Hoy día se cierran los plazos y es un concurso que con los problemas propios de una cuestión nueva, porque los comisionados no tienen experiencia, nosotros estamos dando los soportes administrativos, técnicos, logísticos para que este concurso, y es un concurso que está fluyendo. Han habido 38 postulantes, juristas de renombre para el concurso de fiscal, etcétera. Entonces, estos mecanismos, dejemos que estos mecanismos funcionen, no cuestionemos, no boicoteemos estos mecanismos diferenciadores que los grupos de poder en este país quieren que fracasen. Y esto sí es importante decirlo y manifestarlo. O sea, nosotros, claro que estamos en una posición incómoda y difícil, que nos toca sacar adelante este Consejo, porque son mecanismos nuevos en la democracia ecuatoriana, son mecanismos que nos permiten consolidar una forma diferente de democracia. Entonces, y hemos asumido este reto, los 7 consejeros. Evalúenos cuando concluyamos nuestra función, cuando sea un tiempo perentorio, perentorio, pero no antes, por favor, no seamos tan maniqueístas en el manejo de la información. Gracias, Fernando Cedeño, pero no está bravo conmigo, ¿no? No, pero digo... No, me sale lo manaba, ñaña. Le sale lo manaba. Vamos, Hernán Reyes. Bueno, como réplica nomás, no dije que sea una sucursal del Ejecutivo, yo lo que dije es que curiosamente se repite al interior del Consejo de Participación una correlación de fuerzas entre oficialismo y oposición. Hay la sociedad ecuatoriana es eso, lamentablemente, precisamente, y hacia eso iba. Yo creo que mucho más allá de una discusión procedimental de qué ha hecho o ha dejado de hacer el Consejo de Participación, yo creo que debemos mirar más panorámicamente el asunto. ¿Cuánto se ha pasado de una democracia representativa hacia una democracia participativa en estos 4 años? Y ojo, no me estoy refiriendo a ustedes en absoluto al Consejo de Participación provisional o al definitivo. Me estoy refiriendo efectivamente al proceso. ¿Cuánto ha hecho el proceso? Cuando yo digo que estoy replicando, digo, no es excluyente que al mismo tiempo la presidenta del Consejo diga que ha sido boicoteado el Consejo por el Ejecutivo. A mí me parece que más allá de boicot, lo que hay es un progresivo proceso de imposición de fuerzas, ganar la mano, llamémosle así, ganar el pulso por parte del Ejecutivo a todas las otras funciones del Estado. Pero el gran perdedor aquí no solo son las otras funciones del Estado, es la ciudadanía, porque a la ciudadanía se le había ofrecido que iba a haber un proceso en el cual todas las funciones del Estado, y especialmente la función de transparencia y control social y participación ciudadana, le iban a dar la posibilidad y el espacio para participar. Yo no veo que eso se esté dando. Estamos volviendo a una suerte de espacio donde no hay una deliberación informada. Estamos volviendo a un espacio donde lo que hay es procesos electorales permanentes, y estamos viendo que el tema de la organización social, por ejemplo, se está debilitando. Gracias, Hernán Reyes. Perdón, señor, ¿quieres replicar? No. Andrea Rivera. Yo quería, frente a lo que dice Hernán, oposición y oficialismo, me imagino que se refiere que yo estoy en la oposición, pero yo creo que más allá de la oposición, más bien yo he estado a favor de la Constitución, a favor de los derechos de participación, a favor de que la ciudadanía forme parte de la designación de autoridades. Y eso he estado defendiendo desde que llegué al Consejo de Participación, y lo he hecho en los medios de comunicación, y lo he hecho cuando me han llamado a la Asamblea, y lo hago continuamente, no solamente en los plenos, sino todo el tiempo. Creo que lo que la Constitución, lo que se escribió en Montecristi, que los ciudadanos y ciudadanas podemos participar, podemos ser parte de la designación de autoridades, podemos formar parte de veedurías ciudadanas, podemos denunciar la corrupción. No es que nos dan la posibilidad de llevar adelante un concurso, es que tenemos derecho como ciudadanos y como ciudadanas a formar parte de eso. Gracias, Andrea Rivera. Quiero que veamos escuchemos más bien una declaración de Karina Guerrero, quien ha denunciado ciertas irregularidades dentro del proceso de selección de fiscal. Veamos, por favor, y escuchemos. No existe o no se ha garantizado que las personas que van a elegir al próximo fiscal general, las personas que le van a exigir al próximo fiscal general, sea la persona más idónea. En este proceso, desde que se inició, nosotros hemos venido pidiendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que por favor nos dé la información que necesitamos para verificar que la selección de estos comisionados esté enmarcada en la Constitución, en el reglamento, y lo que es más importante, que sean personas de calidad proba. Pero esto no se ha venido dando. Declaraciones de Karina Guerrero, y esta es una imagen y un audio cortesía de un canal colega de Coavisa. Vamos, Fernando Guerrero, tú dijiste,
a nosotros nos caracteriza la transparencia y la publicidad refiriéndote a público, pero aquí hay algo específico que va en contra de lo que tú has mencionado. No, pero esa es la expresión precisamente de que personas como la ciudadana Karina Guerrero puede expresarse en función de los procesos que estamos viendo. Pero ella a mi modo de ver, yo he visto la entrevista completa, incluso nos ha planteado ya ni recuerdo qué recurso, un recurso de amparo a la presidenta. Ella sufre de una contradicción. Yo creo que ella no entiende... Recurso de protección, perdón. Yo creo que ella no entiende el proceso en que estamos metidos, en qué es el concurso, las diferentes etapas del concurso. Y ella adolece de otro problema, porque ella dice, no me han dado información, pero yo pude acceder a la página web y sacar la información. Esa página, por lo tanto, en la página web ¿de qué organismo? Del Consejo de Participación Ciudadana, porque toda la información inmediatamente que se genera es puesta en el portal nuestro. Por lo tanto, yo lo que veo ahí es que a veces, como es fácil hablar, y a veces no nos responsabilizamos por nuestros dichos, entonces hay personas que sin fundamento hablan, y para mí es el caso de la señora Guerrero. ¿Está adoleciendo algo o está mintiendo? No, yo creo que no entiende el proceso de selección de autoridades. Es que aquí hay algo claro. A ver, perdón. No le estamos dando los papeles, pero puede acceder a la información a través de la página web. Entonces, si ella lo sabe porque es veedora, entonces eso significa no es que no comprende, sino que hay otra cosa. Pregunto, no estoy afirmando, por si acaso estoy preguntando. Yo creo que lo está afirmando usted. Yo estoy preguntando. Bueno, yo comparto su pregunta o su inquietud. Yo creo que me doy por respondido. Es importante que la ciudadanía conozca cuál es el proceso de un concurso de mérito de oposición, que se inicia con la convocatoria, continúa con la recepción de los postulantes, la revisión de requisitos, que es todo el proceso de admisión, el proceso de reconsideración, calificación de méritos. Hay una serie de etapas de un proceso y todas estas etapas del proceso son transparentes, son públicas. Entonces hay una contradicción cuando dicen no me dan información, no me permiten. Pero pasa que a veces los veedores, como es un proceso de construcción de ciudadanía de manera diferente, a veces nos extralimitamos en nuestros niveles de competencias y roles. ¿That's all? Sí. Ahora, volviendo al tema de la página web, el tema de la página web realmente existe, pero no es nada amigable. Les recomiendo que la cambien. Hay que reformarla. Hay que hacerla más amigable. Vamos a la segunda pregunta que le dice Andrea Rivera con relación a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, que está en el numeral 2 del artículo 208. Establecer mecanismos de rendición de cuentas. El rector de la Flaxo, Aníbal, se me fue el nombre, Adrián Bonilla, casi te lo digo Aníbal, Adrián Bonilla decía, faltan mecanismos y escenarios de rendición de cuentas. Y dentro de las funciones de ustedes está el establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público. Y casualmente, una de las principales críticas de la ciudadanía es que no ha habido fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, pero tampoco hay los mecanismos de rendición de cuentas. Ahí también nos quedan fallando. Nos quedan debiendo. Sí, la Constitución y la ley plantea que el Consejo debe establecer los mecanismos de rendición de cuentas. Dice claramente establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar a los procesos de veeduría ciudadana y control social. Así es. Está escrito ya en la Ley de Participación Ciudadana que se debe rendir cuentas al año de gestión obligatoriamente hacia la ciudadanía y que esos informes deben venir hacia el Consejo de Participación Ciudadana. Pero la letra de la ley que no se aplica no es otra cosa que una ley muerta. Así es, que no sirve para nada. Al momento llama mucho la atención porque al parecer la ley está ahí y muchas personas, autoridades, alcaldes, alcaldesas, prefectos, en general autoridades, no sé si desconocen la ley o la hacen de lado, porque únicamente un 15% del total de personas que deben rendir cuentas han enviado sus informes al Consejo de Participación. No, le comento. Que no cumplen con una disposición constitucional es una cosa, pero aquel que no cumple transgrede una norma constitucional, por tanto tiene que haber algún tipo de sanción o penalidad. Debe el Consejo de Participación Ciudadana elevar una queja hacia la Contraloría planteando que todas estas autoridades... ¿Ha habido esa queja? No, al momento no. Al momento se ha recibido todos esos informes y se está haciendo una publicidad de justamente quiénes han hecho, han cumplido con la ley y quiénes no lo han hecho. ¿Y eso consta en la página web?
¿Quiénes han cumplido y quiénes no han cumplido? No sé si es que ya subió, un boletín hemos enviado ya difundiendo quiénes han cumplido con esa parte. Ya subió. No he revisado en ese punto la página web, pero hemos difundido esa información. Hemos difundido esa información y estamos trabajando en elaborar el mecanismo. Queremos que la rendición de cuentas no sea que el alcalde se pare al frente de la ciudadanía a dar un discurso de lo que... es retórica. Así es, sino que la ciudadanía pueda participar de esa rendición de cuentas y que entienda que es un derecho, no es un favor que le hace su alcalde o que le hace su alcaldesa o la autoridad de rendirle cuentas, no es algo electoral, pero es un deber y un derecho que debe ser participativo. ¿Cómo entender esa rendición de cuentas? Porque esa rendición de cuentas tiene que venir acompañado de una participación en la toma de decisiones también. Y decirle a quien nos está representando, a ver, señor, nosotros hemos decidido esto, ahora dígame qué tanto ha avanzado y qué tanto ha cumplido. Por supuesto, yo creo que el tema de la rendición de cuentas es un tema crítico precisamente en el universo de la participación ciudadana. Creo que es uno de los puntos más flojos y débiles precisamente como parte de la cultura política de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Me parece que además ha hecho que está ligado con el tema de la corrupción. Muchas de las instituciones del Estado que no están acostumbradas, no están habituadas a rendir cuentas, los funcionarios no están habituados a rendir cuentas, lo toman como un asunto personal, no son sino mecanismos que están precisamente velando la posibilidad que tienen ellos de mostrarse, porque una rendición de cuentas es una suerte de exhibición pública, lo que mencionaba Fernando, el proceso de publicitación de lo que está haciendo. Además, está ligado con procesos como los de revocatoria de mandato. Un momento determinado, si es que un ciudadano, un grupo de ciudadanos quiere pedir la revocatoria del mandato de alguien, tiene que basarse en algo, tiene que basarse en comparar lo que ofreció con lo que ha hecho. Tangibilizar los resultados, por supuesto, dejar la retórica y tangibilizar los resultados. Exactamente, pero si no hay esos mecanismos, efectivamente sucede lo que se dijo, se queda en letra muerta. Por eso la tarea, diría yo, y la responsabilidad que tienen de cara al futuro los miembros del Consejo, el Consejo mismo, es enorme. Porque yo no diría tanto es construir ciudadanía, no le corresponde al Consejo construir ciudadanía, le corresponde ser un ente facilitador entre el Estado y la sociedad civil. No nos olvidemos que no representa organizaciones de la sociedad civil, son ciudadanos y ciudadanas que lo que están ahí es para tratar de atar cabos. Y una de las y atar cabos también significa un nexo entre Estado y ciudadanía. Presionar al Estado también y presionar a las instituciones del Estado. Presionar al Estado. Así es. Fernando, tú no habías opinado sobre el tema de la rendición de cuentas. Sí, a mí me parece interesante y te agradezco, Carlos, porque un poco nos saca del ámbito de los concursos, porque a veces la prensa... Pero era necesario tratarlos. No, me parece bien, porque además la coyuntura son los temas. Pero a mí me parece, y lo felicito a usted, Carlos, porque nos saca del tema de los concursos, porque es donde la prensa a veces deforma ciertos sectores de la prensa de manera bien intencionada o malintencionada, no me toca juzgar, nos trata de encasillar. ¿Por qué? Porque el problema de la rendición de cuentas, nuestra ley en su artículo 10 es muy clara en qué deben rendir cuentas las entidades públicas y las entidades privadas que reciben recursos del Estado. Y nos dice claramente en el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos. 2, ejecución de presupuesto institucional, que ahora en la ley de participación este presupuesto institucional debe ser participativo. Entonces todos estos mecanismos, las GAP, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que realizar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un proceso de nueva democracia que las instituciones todavía no conocen o no quieren reconocer, y a nosotros nos toca, como dice Andrea Rivera, hacer que esto se cumpla. Es un proceso en construcción, eso hay que dejarlo claro, es verdad. ¿Por qué? Porque está ligado a una serie de mecanismos de participación, inclusive de democracia directa, como son las revocatorias del mandato. Pero Fernando, Hernán dijo algo muy importante. Termina, por favor. Es para no olvidarme. Por ejemplo, está ligado al tema de revocatoria de mandato. Cuando incumplen, por ejemplo, su mandato, no se olvide que las autoridades de elección popular deben registrar su plan de gobierno en el Consejo Electoral y debemos ver si cumplen o no cumplen. Entonces el artículo 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana es muy claro en qué se debe rendir cuentas a la ciudadanía, y ya deben ser mediante actos públicos y por supuesto deben enviar al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ha entendido este tema de rendición de cuentas? Un discurso bonito o una publicación muy bonita sobre información que a mí me interesa manifestar, pero el artículo 10 y la guía metodológica que nosotros hemos elaborado y que estamos socializando, nosotros hemos suscrito convenios importantes con organismos como las CONAJUPARE, como el AME, como la Asociación de Mujeres Municipalistas, precisamente para difundir estas cosas. Y estas cosas a veces la prensa no lo releva, la ciudadanía los desconoce, y nosotros estamos haciendo esfuerzos permanentemente. Nosotros hacemos talleres de socialización de este tipo de mecanismos. Los consejeros vivimos en talleres, Fernando, precisamente difundiendo estos mecanismos. Hay un principio de comunicación que dice que lo que no se comunica no existe, lo que no se da a conocer
no existe. Ustedes pueden hacer talleres, pero no lo difunden masivamente. No, nosotros lo difundimos en nuestros medios, lastimosamente. En la web, ¿cuál es el nivel el indicador de conectividad en el Ecuador? No, lo que pasa es que precisamente yo por eso empecé felicitándolo a usted, porque usted nos está llevando a otro rol en función de nuestro ámbito de competencia. Pero así como Fernando Cedeño ha dicho, Andrea Rivera ha dicho y Hernán Reyes ha dicho que tenemos que comenzar a entender que es una rendición de cuentas. Esto no es pararse en un podio y hablarle a unas personas que uno mismo lleva, leer un discurso, ver unas cifras por PowerPoint en una pantalla gigante. No, aquí tenemos que tangibilizar los resultados. Ok, he invertido tanto en lo social, ¿qué impacto social hemos logrado? ¿Qué movilidad social hemos logrado? Eso es rendir cuentas para tangibilizar los resultados, para ver si los dineros no es que transparentar la gestión. Correcto, transparentar porque es la mejor forma de combatir la corrupción. Los contratos. Hernán Reyes. Ahí tiene sentido la figura, por ejemplo, de la silla vacía, porque si no, ¿para qué sirve una silla que puede ser ocupada por cualquier ciudadano si es que no tiene información, si es que no sabe y no puede comparar lo que ha hecho o no ha hecho una institución? A mí me parece que ese es quizá el punto crítico, el nudo crítico. Y más aún cuando en una cultura, nuevamente, política como la ecuatoriana, no hay costumbre de rendir cuentas. Lo que hay es más bien el uso de la publicidad y la propaganda política, de la comunicación política quizá, con fines de ganar imagen. Y yo creo que modificar eso a futuro es un desafío enorme, no solo para el Consejo de Participación, sino, diría yo, para el resto de instituciones del Estado. Y comenzando por la propia sociedad, ¿verdad? Por supuesto. Comenzando por la propia sociedad, porque, claro, aquí es oferta y demanda. Uno le puede ofrecer a la sociedad cualquier cosa, pero está en la sociedad aceptar o no aceptar. El tema es que si seguimos conviviendo con el mismo estilo, no vamos a educar a una sociedad. Y ese es un problema estructural. Así es, justo en ese punto, si la sociedad, si la ciudadanía se apropia de ese derecho, exige la rendición de cuentas, pero además participa constructivamente evaluando una gestión y planteando hacia el futuro, porque también se utiliza muchas veces, como decíamos hace un momento, la oposición va a la rendición de cuentas para golpear. Quienes están a favor van a aplaudir. Entonces, no es ese el sentido de ese derecho, sino recibir la rendición de cuentas y aportar constructivamente a la gestión de su autoridad, de su municipio, de la junta parroquial para avanzar. Vamos a otro tema. Y el otro tema tiene que ver con el tema de la corrupción en el país. Ustedes son Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Se me está escapando algo del nombre? No. No, ¿verdad? Entonces, y aquí habla en el numeral 4, que fue la pregunta de arranque que le hice a Fernando Cedeño. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. Pero me llama la atención que cuando le preguntan a Marcela Miranda en esta misma entrevista, dice, investigaremos cuando nos hagan llegar las denuncias. Cuando aquí está en el numeral 4, en imperativo, dice investigar denuncias sobre actos u omisiones que afectan a la participación ciudadana o generen corrupción. Hay hechos que son flagrantes y hay hechos que se pueden, por iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana, iniciar la investigación. ¿Por qué no lo han hecho? A ver, hay dos cosas que es importante analizar. Nosotros también tenemos la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en la que nos disponen una serie de cuestiones. Y nosotros, en la misma ley, nos restringe y no nos da la capacidad de actuar de oficio en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque el principio de los legisladores es de que la ciudadanía se apropie del acto de la denuncia. Yo como ciudadano conozco un acto, denuncio este acto. Acudo a un organismo. ¿Por qué? Porque no se olvide que nosotros no suplimos a la función judicial. Nosotros somos un organismo, y esto es importante entenderlo, para entender la complejidad de la nueva estructura del Estado. Entonces nosotros somos un organismo de investigación de denuncias que la ciudadanía nos presenta, genera, y tenemos un reglamento de denuncias, tenemos todo un esquema para que el ciudadano pueda acudir a nosotros. Entonces nosotros investigamos, y en el caso de encontrar indicios de responsabilidad, nosotros podemos ser parte procesal en el proceso de juzgamiento. Yo tuve la oportunidad, antes de posesionarme, en los días previos a mi posesión, de conversar con el doctor Ramiro Larrea. Y tuve la oportunidad mediante un amigo en común, y él me decía, mire, uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos en la Comisión Cívica era que nos quedábamos en el informe. Y en el proceso de judicialización
no éramos parte procesal. Perdón, entonces no éramos parte procesal. Y los hechos que investigaba, ellos tenían una publicación que para mí es muy alarmante y lo que refleja la crisis institucional del Estado ecuatoriano en la administración de justicia, que los índices de impunidad de los casos investigados por la anterior CC4, en la mayoría de los casos, es muy malo para retener cifras, quedaban en impunidad. Entonces ahora nosotros en la legislación, en nuestra ley, podemos ser parte, procesar e investigar en estos casos que nosotros investigamos. Hernán Reyes, no estamos fallando ahí porque también pasa por el tema cultural de la ciudadanía. Dice Fernando Cedeño, la ley establece que tengo que recibir las denuncias, que puedo ser parte procesal, sí, pero tengo que recibir las denuncias para comenzar la investigación, etcétera, etcétera. Pero el tema es que si hay ciudadanos que miran actos de corrupción y no lo denuncian, ¿no es ser también partícipe de los procesos de corrupción? Definitivamente se ha llegado a acuñar inclusive la expresión la cultura de la corrupción, que en el fondo es un contrasentido. No podría ser el acto de corrupción un acto cultural en sí mismo si la cultura es aquello que representa lo valioso y lo que ha construido el ser humano en su entorno, en sí mismo. Sin embargo, yo creo que eso está ligado a todo el resto de elementos todavía, digamos, sobre el tapete. Es un elemento cultural, por un lado, es la falta de hábito, es la falta de costumbre, es y la falta de fe en la justicia. La impunidad rampante. En un momento determinado, en una sociedad tan asimétrica como la nuestra, hay miedo. Y el miedo es uno de los elementos que hace que impide que la gente haga denuncias. Y si impide que la gente haga denuncias, si no hay denuncias, como bien lo dice la presidenta, no se puede investigar, no pueden hacerlo de oficio, supongo yo, salvo en ocasiones flagrantes. Entonces, yo sí creo que es un circuito, un círculo conectado que definitivamente tendría que trabajarse desde la raíz. ¿Cuáles son los procesos de formación en todos estos elementos de empoderamiento de la ciudadanía? Bueno, habría que preguntarles a los consejeros que tienen previsto a futuro. Hernán Reyes dijo, ustedes no van a lograr, y tampoco es responsabilidad de ustedes, pues la construcción de esta participación ciudadana, pero sí tienen que ser facilitadores para acercar al Estado y la ciudadanía. Pero en ese sentido, independientemente que es verdad, son una organización Nobel, nacida y posesionada recién en marzo del 2010, cuyo presupuesto se les asignó, si no me equivoco, en agosto, es decir, calendario de cumplimiento presupuestario apenas de 7 meses, tienen que construir un proceso. Pero lo que sí esperamos los ciudadanos es que nos comuniquen. Nosotros sí quisiéramos saber, Andrea Rivera, cuál es el plan estratégico de ustedes para convertirse en unos verdaderos facilitadores con la ciudadanía para acercarnos al Estado y que haya sintonía. Así es. ¿Cuándo lo vamos a esperar? Yo creo que lo que ha dicho Hernán frente a la cultura o a la costumbre que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas frente a este tema, desde el Consejo de Participación debemos aportar a que la ciudadanía ejerza ese derecho que es de los ciudadanos y ciudadanas. No es únicamente visto como la atribución del Consejo, sino el derecho de la ciudadanía. Si es que existe temor, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien debe brindar o motivar la confianza, el valor de los ecuatorianos para conformar una veeduría, para denunciar un acto de corrupción. Pero seguimos hablando, Fernando, de lo general, pero ya tenemos que aterrizar en lo particular. El tema es cómo instrumentamos todas esas herramientas para que sea una realidad. Que el proceso está en construcción, sí, perfecto. Que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, todos lo sabemos. Pero necesitamos saber cuál es el plan. Sí, nosotros tenemos un plan estratégico que lo hemos venido desarrollando. Tenemos incluso dentro de ese plan, en el año 2010, que sufrió modificaciones. Por ejemplo, tenemos la contratación de varias consultorías que nos permite definir nortes estratégicos de manera clara en cada uno de nuestros ámbitos de competencia. ¿Para qué? Para no replicar problemas. Y tenemos a importantes cientistas sociales trabajando en estos temas, hay instituciones académicas, y el tema de la planificación es un tema constante en el Consejo. ¿Para qué? Porque ya no podemos decir, ya no tenemos que ejecutar. Y yo sí creo que también la ciudadanía está perdiendo el miedo, tanto es así que nosotros tenemos, el problema no es que la ciudadanía no denuncia. El problema es que nosotros no respondemos con la celeridad que la ciudadanía acude a nosotros, precisamente porque no confía en la justicia por los índices. Las realidades lo sobrepasan. Así es. Pero nosotros estamos, pese a todo eso, estamos haciendo importantes esfuerzos para superar todas esas debilidades. Gracias, Fernando Cedeño, gracias, Andrea Rivera, gracias, Hernán Reyes, por haber participado en Pulso Político aquí en TC Televisión, tratando un tema que es importante, trascendente y también complejo, complicado, porque no se lo entiende fácilmente, porque los resultados los queremos ya
y esto es la construcción de un proceso en construcción. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado por el día de hoy, queridos amigos. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. Etapa del programa era sí o no. Igual estamos trabajando, estamos tratando de consolidar a estas secretarías. Ok, lo noto escéptico, no muy bien convencido, pero ya vamos a desarrollar eso. Porque usted no me permite desarrollar. No, ya lo vamos a desarrollar en esta siguiente ronda. Ahora sí, entremos en materia. Cuando Rafael Correa llega y entra en este proceso de la renovación, de la ruptura, que es evidente que sufrió el país, llega con un discurso de construcción de ciudadanía, de un gran tejido social, de reivindicar al pueblo. Y se hablaba de crear una sociedad transversal con una participación democrática tremendamente activa. Y se habló que esa participación ciudadana, a través del Consejo de Participación Ciudadana, iban a tener todas las herramientas para poder participar. ¿En qué queda esa sociedad transversal, Hernán Reyes? 2 minutos cada uno para poder hacer dinámica la conversación. Bien, creo que no debemos olvidarnos que la gran crisis que vivió el país entre 1996 y el 2005, casi el 2006, fue una crisis que reveló, yo diría, un modelo, el modelo neoliberal que hacía agua por todo lado, y que fue la propia sociedad civil, es decir, fueron los propios ciudadanos y ciudadanas del Ecuador quienes de alguna manera se rebelaron contra ese modelo. Es decir, no es que hay un gobierno que viene a crear ciudadanía o a construir ciudadanía. Quizá el gran mérito del gobierno de Rafael Correa es haber sintonizado precisamente con esas grandes energías sociales y ciudadanas que se desbocaron y que en un momento determinado derrocaron presidentes, pero que dejaron planteado sobre el tapete una serie de demandas. Creo que desde ahí el tema de la participación ciudadana es un tema irreversible para cualquier proyecto político que quisiera tener algún grado de sustentabilidad. ¿Cómo instrumentar entonces esa participación ciudadana? Luego que en marzo del 2010 entró en funciones del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que desde el 2008 fue solo de transición tras aprobarse la nueva Constitución, el organismo que forma parte de la función de transparencia inició un camino que ha estado envuelto por críticas. La Carta Política, en su artículo 207, creó esta entidad que entre sus principales atribuciones tiene promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social, pero además organizar el proceso para la designación de autoridades a través de comisiones ciudadanas. Es precisamente en este punto en el que se ha generado mayor polémica, pues la efectividad del Consejo de Participación ha sido cuestionada duramente, a tal punto que el asambleísta Marco Murillo impulsa un juicio político en contra de la presidenta del organismo, Marcela Miranda. Es claro, simplemente incumplimiento de la Constitución. El legislador, quien tuvo el respaldo de 40 asambleístas de distintas bancadas, manifiesta que el Consejo no ha cumplido con el principio de interculturalidad que manda la ley. Esto en el caso de las ternas enviadas por el presidente de la República cuando se designó a los superintendentes. Pero además dice que preocupa que el Consejo no ha cumplido con los plazos que manda la Constitución. Se refiere al artículo 20 del régimen de transición institucional que señala: en un plazo no mayor de 180 días se organizará el Consejo de la Judicatura. Sus integrantes se designarán por el procedimiento establecido en la Constitución. Todas las instituciones del Estado tienen escenarios de rendición de cuentas previstos por la Constitución. Estos escenarios tampoco se han activado. Sin embargo, en el organismo de participación ciudadana se tiene un argumento. En ningún momento, en ninguna de las leyes, ni de reglamento, ni en la Constitución, se señala que hay un tiempo de comienzo y un tiempo de final de los concursos. Pero el momento más crítico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sucedió cuando se decidió suspender el proceso para la designación de la comisión de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, luego que varios de los postulantes seleccionados no se presentaron para su posesión. Esto poco después de que el presidente Rafael Correa presentó una propuesta de consulta popular en la que consta precisamente la reestructuración de la Judicatura. Las consecuencias sí son graves, porque si el Consejo hubiera cumplido con esta función, en octubre hubiéramos tenido a un Consejo de la Judicatura electo conforme a la Constitución, vía concurso de méritos y oposición. Y el presidente de la República no hubiera tenido que acudir a una consulta popular para tratar de reestructurar un Consejo de la Judicatura. Para el sociólogo Adrián Bonilla, el Consejo de Participación Ciudadana no ha logrado ejercer a cabalidad el objetivo para el que fue creado.
La posibilidad de la consulta y la probabilidad de que el sí gane en la consulta interrumpe varios procesos institucionales. En este sentido, el Consejo de Participación se queda prácticamente sin responsabilidad, sin las funciones que le otorga la Constitución. En la actualidad, varios miembros de las veedurías ciudadanas que han sido conformadas denuncian irregularidades en los procesos que apuntan a seleccionar a las autoridades. No hay ningún conflicto de poderes porque el quinto poder no tiene ninguno. Por su parte, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó por unanimidad el inicio del trámite de juicio político contra Marcela Miranda. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este reportaje. Bueno, comienzo haciéndoles una pregunta a cada uno de ustedes. Ustedes vieron este video introductorio y comienza el video enumerando algunas de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. En esta primera pregunta que le voy a hacer a cada uno de ustedes, les ruego que me contesten sí o no y después comenzamos a desarrollar este análisis que vamos a hacer. De acuerdo al artículo 208 de la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano y que fue elaborada en Montecristi, establece en el numeral 1 la siguiente función: promover la participación ciudadana, estimular procesos de liberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Esto se ha cumplido, Hernán Reyes? Para empezar, creo que no. Gracias, Hernán Reyes. Para Andrea Rivera, en este mismo orden, el numeral 2, dice establecer mecanismos de rendición de cuentas, que lo decía Adrián Bonilla, de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. ¿Lo han cumplido? Estamos caminando en ese proceso y estamos avanzando tanto en las veedurías ciudadanas como en los procesos de rendición de cuentas en todo el país. Ya vamos a hablar cuáles procesos de rendición de cuentas son los que han hecho. Y vamos al numeral 4, Fernando Cedeño, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Investigar denuncias sobre actos o omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción, que es la que menos la gente le para bola en términos populares. ¿Sí o no? Yo creo que en el caso de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, es una secretaría que a nosotros nos ha costado consolidarla. Uno, porque a nosotros nos ha tocado heredar una serie de casos que han venido represados de la anterior CC4 y de la ex Enacor. Mi querido don Fernando Cedeño, en esta etapa... Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, aquí por TC Televisión en este domingo 20 de febrero. El día de hoy para tratar sobre el rol que ha jugado en el país, en nuestro Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana. Pero más allá del Consejo de Participación Ciudadana, el rol que ha jugado la ciudadanía en esto que el proceso constituyente que se inició en Montecristi denomina como participación ciudadana para la construcción de una sociedad transversal. En el país tenemos una verdadera participación ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana representa este anhelo, esta intención, este querer de la ciudadanía. Hemos sabido construir ciudadanía para fortalecer la institucionalidad de nuestro Ecuador. Bueno, para aquello hemos invitado a un catedrático de la Universidad Andina y ya amigo de casa, Hernán Reyes. También hemos invitado a dos actores y protagonistas del Consejo de Participación Ciudadana que se supone representan a la ciudadanía. Me refiero a la vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Andrea Rivera, y a su vicepresidente, Fernando Cedeño. A quienes los saludo, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y para comenzar este diálogo, este debate en esta mesa de trabajo de Pulso Político, los invito a que veamos el video introductorio de Pulso Político preparado por Carlos Andrés Núñez. Veamos.